Hola y el saludo cordial para todos. Hoy seguimos con un nuevo tutorial, el cual está enfocado en .NET Data Store, en especial con los cambios que se incluyeron con la liberación de Power Builder 2019 R2. Vamos a conocer qué mejoras tuvo y cómo podemos aprovecharlas al construir nuestras web APIs en Snap Develop u otra herramienta como Visual Studio. Bueno, para nuestra agenda de hoy, reforzaremos algunos puntos importantes de la tecnología .NET Data Store, en especial sus características técnicas actualizadas. Luego veremos cómo hacer una comparación de las dos interfaces que nos permiten implementar una diversidad de funciones en el mundo C#. Finalmente la demo para plasmar mejor todas estas ideas. .NET Data Store nos ayuda a construir web APIs de tecnología .NET Core, pero basado en nuestros data windows tradicionales de Power Builder. Esta tecnología .NET Data Store lo que intenta es replicar la productividad que ya conocemos en el Power Builder, pero ahora en el desarrollo con código C#. Nos proporciona una implementación C# pura de data windows y también otras características de Power Builder de uso común. También a través del Snap Develop se incluye una herramienta para convertir automáticamente data windows existentes a clases .NET. Es fácil de aprender, requiere un mínimo de código y está basado en .NET Core. ¿Qué características técnicas debemos resaltar en esta última versión del .NET Data Store? Primero, que las clases son completamente basados en el estándar C# POCO, que es Plain Old C# Object o Plain Old CLR Object. Estas básicamente son las que nosotros podemos aprovechar para trabajar con otros frameworks como Entity Framework. También soporta la mayoría de propiedades y métodos del Power Builder, del Data Store de Power Builder. Soporta transacciones implícitas y explícitas apoyándose de los Snap Objects. También este tipo de objeto, .NET Data Store, también se conoce como un tipo de objeto, se puede utilizar como un parámetro válido para enviar o recibir argumentos en las REST APIs, ¿no? En las Web APIs. Adicional, aproximadamente se han agregado 70 nuevas funciones, además de las soportadas con PowerScript. Tiene soporte de herencia a clases iList, lo vamos a ver en un momento en la demo también. Vamos a ver ahora cuál es el tipo de implementación o los tipos de implementación que podemos realizar para implementar .NET Data Store. Y en esta versión, Power Builder 2019 R2 y también Snap Develop actualizado, tenemos dos Data Stores .NET. El Data Store clásico, vamos a llamarlo así, el que viene del nativo Data Store de Power Builder, y uno nuevo que ha sido diseñado por un estilo 100% .NET. Y vamos a ver la diferencia entre estos dos. Hasta la versión Power Builder 2019 R1 solamente teníamos el primero, el que era el nativo Data Store de Power Builder. Este nos provee casi el mismo conjunto de APIs del Data Store de Power Builder. La letra I que se ve en el título se refiere a la clase interfaz. Una clase interfaz se utiliza mucho en .NET porque nos permite acceder a todo lo que son las propiedades, lo que son los métodos, las funciones de una clase. Mientras que la clase sin el I se refiere a la clase cuando vamos a utilizar el constructor, el create de esa clase. Luego tenemos el otro tipo de Data Store, que es un Data Store diseñado para .NET. Este requiere que el programador conozca un poco más la tecnología y programación en .NET versus el anterior. Y algo interesante aquí es que se puede heredar fácilmente de un iList. La clase iList es altamente utilizada dentro del mundo .NET, dentro de la programación C#, y ahora nosotros podemos desde un iList llevar todo ese contenido de información a un data windows, en este caso un datastore.net. En la última fila de este cuadro tenemos una comparación entre los dos tipos de instanciación de estos data stores. Por ejemplo, en el primero utilizamos una variable de tipo llamamos department
instanciamos con la palabra reservada new data store como primer argumento la clase que ha sido exportada desde Power Builder o importada desde Snap Develop, que viene desde un Data Windows, una variable de conexión de base de datos, un database context, y con eso ya instanciamos el primero. Y el segundo tipo de data store puede venir de un iList. En este caso, por ejemplo, estamos definiendo una variable también de tipo departamento, instanciamos un data store del mismo modelo, como vemos ahí, de la misma clase modelo, pero la información ya no va a venir de la base de datos, sino en este caso de un iList. Vamos a ver en la demo cómo implementamos un poco más de estas diferencias. Antes de mostrarles la demo, quisiera mostrarles un momento aquí en la documentación de Appium la información que se refiere al .NET Data Store. Esto está en la sección wnet.data 2.0, por ser la R2, digamos, corresponde a la 2.0 /Data Store. Aquí está todo lo relacionado al Data Store en .NET. Primero tenemos el iData Store, que es el clásico que viene como herencia del Data Store nativo de Power Builder. Entonces aquí tenemos todo el manejo de la sintaxis para los eventos, propiedades, métodos. Si queremos conocer alguno en particular de cómo se implementa en C#, vamos aquí, damos clic y ahí sabemos cómo implementarlo. De la misma manera para el iData Store T-Model también podemos aquí revisar toda esta información. Si queremos más detalles, por ejemplo, de la parte de instanciar estos data stores, vamos en este panel izquierdo donde está toda la información también categorizada y ahí damos clic en Data Store Class. El Data Store Class nos refiere toda la información, en especial a la parte del constructor, cómo instanciamos un Data Store. Aquí este tiene 6 tipos de instanciación. Aquí podemos entrar y checar cómo es la instanciación, toda la sintaxis y la información. Lo mismo para el Data Store con el T-Model. Aquí tenemos 4 sobrecargadas funciones de construcción para poder crear nuestros Data Stores en .NET. Bien, nos encontramos ya en Snap Develop y vamos a ver primero el trabajo con el .NET Data Store de tipo clásico, ¿no? El nativo de Power Builder, el más semejante al que trabajamos en Power Builder. Como sabemos, normalmente necesitaremos un objeto Data Windows para representar un set de datos. En este caso y en el mundo .NET, tradicionalmente vamos a trabajar con modelos de clases. Aquí nuestros Data Windows Object que vienen de nuestras librerías Power Builder son transformados en modelos C#. Aquí ya tengo un modelo que está basado en un Data Windows que se llama TheGrid Customer y que tiene esta serie de campos. Luego voy a implementar ya en mis servicios las funcionalidades para retornar primero un iData Store. Si se dan cuenta, no tiene ningún argumento de qué modelo voy a retornar, solamente iData Store genérico y un nombre de un método para recuperar los datos. Luego ya en la clase implementadora del servicio tendré que poner el código para poder primero instanciar el iData Store y recuperar datos y hacer pues las operaciones que necesito. Entonces instancio el Data Store y en este caso vamos a trabajar con 2 argumentos. El primer argumento va entre comillas y va a ser el nombre de la clase y el segundo argumento es el de la conexión a la base de datos que ya está conectada. Luego ya podemos utilizar los diferentes métodos en nuestra variable que se llama aquí Customer. Primero obviamente vamos a tener que hacer un retrieve, siempre con punto y coma al final. Y por ejemplo, los métodos sexSort, en este caso admite comillas, y aquí tendré que poner el nombre del campo del modelo. Voy a ordenarlo por el apellido, pero de manera descendente. Voy a ponerle T. Finalmente un sort.
y retornamos. Grabamos esto y nuestra clase controladora ya está lista para enviar los datos de este servicio y de este método. Ejecutamos. Y ahí está nuestro data windows ordenado de manera descendente por el apellido. Ahora, ¿qué sucede si necesitamos trabajar con el otro data store? Tenemos que hacer algunos cambios. Si queremos utilizar este mismo método, podemos hacer esta variante. Tenemos que indicar el tipo de clase, en este caso se llama TheGridCustomer. Bien, grabo la clase interfaz, luego la clase servicio, también tengo que indicar ese cambio en la cabecera. Aquí vamos a eliminar todo este código porque esto va a variar bastante. Primero, cómo varía la instanciación. Primero ponemos new data store, el nombre de la clase TheGridCustomer y entre paréntesis el nombre de la conexión a la base de datos. De esta manera las librerías de .NET.data van a entender que estamos trabajando con el otro data windows. Vamos a ver la diferencia. Ponemos customer.retrieve. Luego queremos aplicar un sexor customer. Y ponemos set sort y no aparece. Allí estamos viendo que se está delimitando otro tipo de métodos para este objeto. Vamos a ver si encontramos sort. Sort sí nos admite. Y ahora, ¿cuáles son los argumentos que vamos a utilizar en este tipo de sort? Si queremos utilizar, por ejemplo, doble comillas, nos va a mostrar aquí que hay un error. Está resaltado en rojo. Entonces podemos ir a la documentación para verificar. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a esta página que les había mostrado al comienzo y vamos acá. Y Data Store, T-Model, es el que estamos trabajando ahora. Y vamos a Sort. Y en este caso nos muestra este tipo de implementación, Sort. Y miren este Sort. Es completamente diferente al que conocemos en Power Builder. Entonces podemos copiar esa notación y luego ir para nuestro código para saber cómo lo implementamos. Hacemos algo similar a igual mayor a punto los nombres de los campos y podemos indicar aquí el nombre. Entonces acá le ponemos true y ya estamos. Borramos este tipo de programación lo entienden muy bien los expertos en programación con .NET. Pero vamos a ver cómo se ejecuta. Run. Y ahora al verificar los datos podemos darnos cuenta que están correctos, que la data está ordenada por el campo person last name de manera descendente, tan igual como el data store anterior. Ahora, ¿cuándo es bueno utilizar este tipo de data store más orientado a .NET? Por ejemplo, cuando queremos trabajar de manera combinada con el objeto iList. Por ejemplo, vamos a borrar toda esta parte y vamos a ver este código. Aquí estamos generando una lista que se llama items. Creamos una lista de tipo TheGridCustomer. Aquí nosotros definimos los ítems de la lista. Pero esta lista pudo provenir de otro programa que sí maneja listas que no trabaja con data stores. Y sí nos interesa luego capturar esa información y meterlos en nuestros data stores. Entonces de esta manera lo hacemos. Definimos una variable, por ejemplo data store. Ponemos aquí. Instanciamos con new data store el nombre de nuestro modelo, una clase modelo, y luego la lista. Y ya está. Lo grabamos y ejecutamos. Y así de esta manera podemos ver este cambio y esta adecuación del data store para trabajar con otros elementos de .NET o de C#. Aquí vemos solamente que está seteada la propiedad Customer ID y el nombre inicial o el primer nombre de la persona. Y bien, entonces ya tenemos un poco más de información para poder
utilizar bien los .NET Data Stores y no nos cojan por sorpresa algunas funciones o métodos que no están en uno u otro. Entonces ya sabemos dónde buscar y qué cosas podríamos encontrarnos al trabajar con estos elementos en nuestras web APIs. Bueno, quedamos a su disposición siempre. Esperamos que sea de mucha ayuda esta información y hasta la próxima.